Encuentro sobrenatural en la carretera 61. Un relato real de terror nocturno. Noches frías. Eso es lo primero que recuerdo de aquel viaje. Mi nombre es Benjamin y estaba en la carretera 61, una vía olvidada que atraviesa el corazón de América, en un viejo Chevrolet que había heredado de mi padre, pero nunca hubiera imaginado lo que aquel viaje nocturno depararía. Al llegar a la última estación de servicio antes de adentrarme en la infame carretera 61, fui recibido por una anciana de rostro arrugado y ojos profundos. Ella se llamaba Margarita y resultó ser la dueña del lugar. Mientras llenaba el tanque del Chevy, me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Chico», dijo su voz cargada de un acento antiguo, «¿sabes a dónde te diriges, verdad?» Sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que llevaba el peso de incontables años y secretos oscuros. «Hacia el norte», respondí secamente, concentrado en la bomba de gasolina. «Atravesaré la carretera 61». Su sonrisa desapareció. «Esas son aguas profundas, muchacho», susurró. «Más allá de las luces de la ciudad, esa carretera ha sido testigo de cosas que no te gustaría conocer. Accidentes que desafían toda explicación. Gente que desaparece sin dejar rastro. Es un lugar que retiene las almas de los que se han perdido en su asfalto». La anciana parecía convencida de cada palabra que decía. Yo, por otro lado, era un hombre de ciencia, de razón. No creía en fantasmas ni en maldiciones de viejas carreteras. Sonreí, tratando de ocultar mi incredulidad. «Margarita, aprecio tu preocupación, pero estoy seguro de que todo estará bien. He hecho viajes más largos y peligrosos que este». Ella asintió, aunque no pareció convencida. «Bueno, entonces», murmuró, entregándome el recibo de la gasolina. «Solo ten cuidado. Y recuerda, si ves algo extraño en la carretera, no te detengas». No tomé en serio sus advertencias. Me monté en el Chevy y continué mi camino, dejando atrás la estación de servicio. Después de abandonar la estación de servicio, me adentré en la soledad de la carretera 61. El cielo estaba despejado, la luna colgaba en lo alto como una farola celestial, y los faros de mi Chevy trazaban un camino de luz a través de la oscuridad. El ruido de los neumáticos sobre el asfalto parecía ser la única melodía que rompía el silencio de la noche. A pesar de las palabras de Margarita, me sentía en paz. La tranquilidad de la carretera solitaria tenía un encanto propio, pero entonces, como un garabato oscuro contra el cielo estrellado, apareció una silueta en el horizonte. Al principio pensé que era un animal, tal vez un venado, atrapado en el deslumbrante brillo de los faros, pero conforme me fui acercando, la silueta fue adquiriendo forma. Era un vehículo, y no cualquier vehículo, sino un antiguo Ford T de 1920. Mi corazón palpitó con sorpresa. ¿Cómo era posible que un coche tan antiguo estuviera en medio de la carretera a estas horas de la noche? Decidí que debía investigar. Tal vez alguien necesitaba ayuda. Tal vez un entusiasta de los coches clásicos había sufrido una avería. A medida que me acercaba, el Ford parecía cada vez más fuera de lugar, como una reliquia de otro tiempo abandonada en medio de la nada. Aminoré la velocidad, las luces de mi Chevy bañando el antiguo vehículo con su brillo. No había señales de nadie cerca, solo el viejo Ford, detenido en la carretera como un fantasma del pasado. Aún inmerso en mi incredulidad, apagué el motor del Chevy y bajé. El silencio de la noche se había vuelto más tangible. Casi podía sentirlo pesando sobre mí. Me acerqué al Ford, mis pasos resonando sobre el asfalto. La puerta del conductor estaba entreabierta, así que decidí tomar la iniciativa. Pero nada me podría haber preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Al empujar la puerta, una ráfaga de aire fétido y húmedo me golpeó la cara, como si hubiera abierto la puerta de una cripta olvidada. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue el olor, sino lo que estaba en el asiento del conductor. Allí, inmóvil como una estatua, estaba un hombre. Su vestimenta era de otro tiempo, un traje de 3 piezas y un sombrero de ala ancha que debían haber sido moda hace un siglo. El rostro del hombre estaba pálido. Sus labios tenían un matiz azulado que contrastaba violentamente con el blanco de su piel. Pero lo que verdaderamente era espeluznante eran sus ojos, abiertos y fijos, reflejando la luna con una intensidad que parecía inhumana. No había vida en ellos, solo un vacío que me recordaba a la oscuridad que rodeaba la carretera. Mi cerebro me gritaba que corriera, que volviera al Chevy y pusiera tanta distancia como fuera posible entre ese hombre y yo. Pero estaba paralizado.
hipnotizado por el cuadro de horror que se desarrollaba ante mis ojos. El hombre en el Ford no se movía, no respiraba. Por un momento pensé que tal vez estaba muerto, pero entonces su boca se abrió con una sonrisa lenta, casi imperceptible, y supe que había algo más en este encuentro, algo que la lógica y la razón no podían explicar. Fue en ese instante cuando comprendí que las advertencias de Margarita no eran solo leyendas. Había algo oscuro y sobrenatural en la carretera 61, y me había encontrado cara a cara con ello. El terror se apoderó de mí. Corrí hacia el Chevy, encendí el motor, pero este se negaba a arrancar. Sudando frío, miré por el retrovisor y vi al hombre del Ford de pie junto a mi ventana. Allí estaba yo, petrificado, mirando al espectro. Mis ojos estaban fijos en su rostro, pero de repente sentí una sensación inquietante, como si alguien más estuviera presente. Entonces, sentí un frío que pareciera emanar desde mi interior y extenderse a cada rincón de mi cuerpo. Fue entonces cuando lo oí, una voz, apenas un susurro, pero tan clara como si estuviera hablando directamente a mi oído. «Eres el próximo», dijo. No había emoción en la voz, solo una promesa inconfundible. El pánico se apoderó de mí. Solté la puerta del Ford y corrí hacia el Chevy. Mi corazón latía como un tambor salvaje en mi pecho. Cada latido retumbaba en mis oídos. Llegué al coche y, afortunadamente, las llaves seguían en el encendido. Giré la llave, rogando a que el motor respondiera. Y respondió. El ruido del motor rugiendo fue la melodía más dulce que había oído en toda la noche. Aceleré. El Chevy salió disparado hacia adelante. No me detuve a mirar atrás, no hasta que las luces del Ford fueran reduciéndose a un mero punto en el espejo retrovisor. Y cuando me atreví a mirar, vi al hombre del Ford parado en medio de la carretera, observándome alejarme. Estaba lejos, pero podía sentir su mirada sobre mí, como una marca ardiente. Su silueta se desvaneció en la lejanía, pero la sensación de terror permaneció. Secuestro en la carretera. Sobrevivencia en las rutas de México. Historia real de terror. Mi trabajo como camionero siempre me ha llevado a través de la serpenteante geografía de México, un país con paisajes tan diversos como su gente. Sin embargo, hay un tramo de carretera que siempre me ha inquietado, el tramo entre Monterrey y Saltillo, conocido por sus innumerables curvas y su soledad en las horas de la noche. Era una noche fría de invierno y estaba en mi ruta habitual, llevando un cargamento de Monterrey a Saltillo. La radio local transmitía una vieja canción de Juan Gabriel. Tenía una foto de mi esposa Rosalía y mi hija Isabel pegada al tablero. Las miré y sonreí, pensando en llegar a casa y abrazarlas. Entonces pude ver a alguien que parecía pedir auxilio. Un automóvil Volkswagen Escarabajo de color rojo se encontraba inmóvil, con las luces de emergencia encendidas. Me detuve y bajé del camión. Resultó ser una mujer, de cabello negro y ojos asustados. Se presentó como Carolina y dijo que su auto se había descompuesto. Decidí ayudarla. Le ofrecí llevarla a la próxima estación de servicio. Ella subió al camión agradecida y retomamos el camino, pero algo no estaba bien. Carolina parecía nerviosa, miraba constantemente al espejo retrovisor. Al preguntarle si todo estaba bien, solo asintió y esbozó una sonrisa forzada. Fue entonces cuando sentí un golpe en la cabeza y la oscuridad me engulló. Apenas recuerdo el impacto. En un segundo estaba en la cabina de mi camión, mirando el espejo retrovisor hacia Carolina, y al siguiente todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, mi cabeza latía con un dolor punzante y mis ojos luchaban por enfocar. Estaba tumbado en el suelo de la caja de mi camión, con las manos y los pies atados y una mordaza en la boca. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca, y el sonido de voces murmurando llenaba mis oídos. Abrí los ojos con dificultad y me encontré mirando a Carolina y a un hombre que no reconocí. Era alto, con hombros anchos y una expresión severa en su rostro curtido. Hablaban con susurros, pero pude captar palabras aquí y allá. Rescate, dinero, pronto. Un nudo de pánico se formó en mi estómago. Había sido secuestrado. Carolina se veía diferente ahora. Su miedo se había transformado en una mirada de dureza y determinación. Me miró y sus ojos no mostraban ninguna señal de remordimiento que había expresado antes. Al lado de Héctor, ella parecía pequeña y frágil, pero no había duda de que era tan peligrosa como él. Intenté moverme, pero las cuerdas que me ataban eran fuertes y estaban bien apretadas. Cada movimiento enviaba un estallido de dolor a través de mi cabeza y hacía que las luces brillantes danzaran ante mis ojos. Me quedé quieto, tratando de procesar mi situación. Estaba en medio de la nada, atado en la parte trasera de mi propio camión, a merced de 2 secuestradores.
El miedo y la desesperación amenazaban con apoderarse de mí. Pero pensé en Rosalía e Isabel. Necesitaban que volviera a casa. Necesitaba sobrevivir. Así que, a pesar del dolor, a pesar del miedo, comencé a trazar un plan. No sabía cómo, pero estaba decidido a escapar. No iba a permitir que Carolina y Héctor determinaran mi destino. Aún tenía esperanza, y mientras tuviera eso no me rendiría. Mi mente trabajaba a 1000 por hora mientras me encontraba en la parte trasera de mi propio camión, atado y con un miedo creciente. Carolina y el hombre, a quien ella llamaba Héctor, parecían discutir entre ellos en voz baja. Con cada mención de rescate, sentía un escalofrío de terror. Tras lo que pareció una eternidad, el camión se detuvo. Carolina se acercó a mí con una mirada de lástima. «Lo siento, Andrés», dijo, utilizando mi nombre que había visto en la licencia que llevaba en mi billetera. «Nunca quise que esto sucediera». Pero las disculpas no cambiaban mi situación. No sabía si sobreviviría para ver a Rosalía e Isabel otra vez. Esa idea me llenaba de un desespero más profundo que cualquier miedo a Héctor o a la situación en la que me encontraba. Al caer la noche me dejaron solo en la parte trasera del camión. Pude escuchar sus voces distantes, sus risas y el crepitar de un fuego. Inspirado por el amor de mi familia, comencé a forcejear contra las ataduras. Las cuerdas se clavaban en mi piel, pero el dolor era insignificante comparado con el pensamiento de no volver a ver a mi familia. Después de lo que pareció una eternidad, sentí que una de las cuerdas cedía. Con un último esfuerzo logré liberar una de mis manos. Mi corazón latía con fuerza mientras trabajaba en las demás ataduras. Una vez libre, sabía que tenía que actuar con rapidez. Me arrastré silenciosamente hacia la cabina del camión, rezando para que Héctor y Carolina no me descubrieran. Al llegar, busqué las llaves y para mi alivio estaban en la ignición. Arranqué el motor. El ruido del camión rugiendo me hizo temer que Héctor y Carolina se percataran de mi huida. Pisando el acelerador a fondo, el camión se lanzó por el camino, alejándome de mis captores. Mientras la distancia entre nosotros crecía, me permití respirar un poco más tranquilo. Pero el miedo y la ansiedad no desaparecieron por completo hasta que vi las luces de Saltillo en el horizonte. La oscuridad de la carretera entre Monterrey y Saltillo nunca se sintió tan aterradora y a la vez tan acogedora. En su inmensidad estaba mi camino a casa, a la seguridad. A medida que las luces del campamento de mis captores desaparecían en la distancia, supe que había sobrevivido a la peor noche de mi vida. Relato de terror. Ciclista. El misterio del muñeco de tela. Estaba oscureciendo. Las luces de los postes empezaban a parpadear, proyectando una penumbra espeluznante en las calles desiertas. Como ciclista nocturno, esas sensaciones eran familiares y me confortaban. Nunca imaginé que esa noche en particular cambiaría para siempre mi visión de esos recorridos. El sonido metálico de mi bicicleta era lo único que interrumpía el silencio sepulcral de la ciudad. La luna, llena y radiante, pintaba las siluetas de los edificios con su tenue luz plateada. Pero a lo lejos, otro sonido empezó a mezclarse con el mío. Un rugido sordo y constante, el motor de un automóvil. A medida que se acercaba, me di cuenta de que era un coche antiguo, probablemente de los años 60, completamente negro y con ventanas tintadas. Su cercanía me llenó de una inexplicable sensación de inquietud. Algo no estaba bien, pero siendo una calle principal, traté de mantener mi calma y continué con mi camino. Me fijé en sus ventanas tintadas, un detalle que aumentó mi preocupación. Era como si el vehículo se esforzara por esconder sus secretos, haciendo imposible adivinar quién o qué se encontraba en su interior. Una sombra moviéndose detrás del vidrio fue todo lo que pude discernir. A medida que se acercaba, el sonido de su motor algo incómodo. Era un rugido grave, casi hipnótico, que resonaba en el vacío de las calles desiertas. No era miedo, no todavía, sino una profunda sensación de inquietud que se arrastraba bajo mi piel. Era como si todo mi ser me estuviera alertando de que algo no estaba bien. Tragué saliva, intentando mantener la calma. Traté de convencerme de que simplemente era un coche, que mi imaginación estaba jugándome una mala pasada. Me encontraba en una calle principal. Después de todo, y por más oscuro que estuviera, era un camino que conocía bien. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría. Seguí adelante. Pero, a pesar de mis esfuerzos por ignorar el coche, no pude evitar notar cómo se desplazaba de forma errática, zigzagueando de un lado a otro de la calle, como si su conductor estuviera luchando por mantener el control.
El auto se detuvo abruptamente unos metros más adelante. La puerta del conductor se abrió lentamente y un hombre encorvado emergió. Con una lentitud exasperante, se agachó y pareció estudiar algo en el suelo. ¿Qué estaba viendo? ¿Por qué se había detenido aquí, en esta calle desierta, para examinar el pavimento? La curiosidad empezó a comerme, pero también el miedo, uno más tangible ahora. El fulgor de la luna no me permitía ver su rostro. Solo su sombra se recortaba ominosamente contra el brillo del vehículo. Observó algo en la calle durante un rato. Luego volvió a entrar al auto y se alejó a toda velocidad. Bajé de mi bicicleta y caminé con cautela hacia lo que el misterioso hombre había estado observando. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y allí, en medio del pavimento, yacía un objeto que, a primera vista, parecía fuera de lugar. Un muñeco de tela. No un muñeco cualquiera, sino uno que parecía haber vivido 1.000.000 de vidas y sufrido por cada una de ellas. Estaba desgastado, su tela se había desteñido y en algunos lugares la costura se había roto, revelando trozos de relleno. Su aspecto sucio daba a entender que había pasado mucho tiempo a la intemperie, soportando los elementos sin el cuidado de un dueño. Pero lo más perturbador era su rostro. Estaba pintado a mano, con detalles precisos pero desiguales, como si hubieran sido creados por un niño. Los ojos eran 2 puntos negros vacíos, pero la boca estaba retorcida en una expresión de terror absoluto, que parecía increíblemente real para ser simplemente pintada. Era como si algo más allá de mi comprensión consciente intentara advertirme, gritándome que este muñeco no era simplemente un juguete abandonado. Era algo más, algo oscuro y amenazador. Miré de nuevo al muñeco y por un breve momento sentí como si la expresión pintada en su rostro se hiciera aún más aterradora. Mis dedos rozaron la tela desgastada y sentí un estremecimiento, un impulso irracional pero poderoso que me empujaba a huir de allí. Ignorando la lógica y mi curiosidad inicial, monté en mi bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas, alejándome de aquel muñeco de tela y del coche misterioso. No sabía por qué, pero algo en mi interior me decía que era lo correcto. Monté en mi bicicleta y pedaleé como nunca antes lo había hecho, pero por más que me esforzaba no podía quitarme la imagen de ese muñeco de la cabeza. El miedo me consumía, pero lo peor de todo fue cuando miré por el retrovisor y vi las luces del auto negro aproximándose a toda velocidad. Carretera de Medellín. Jóvenes encuentran el terror junto a un cementerio. Esto es algo que nunca olvidaré. Una noche que marcó mi vida y la de mis amigos para siempre. Era el 17 de junio de 2015. Estábamos celebrando el cumpleaños de Adrián, el cómico del grupo, en una fiesta situada en el corazón de Medellín, Colombia. Hacía frío esa noche, la neblina cubría las calles y daba todo un aspecto sombrío. Habíamos disfrutado de la fiesta, bailando, riendo y quizás bebiendo un poco más de la cuenta. A eso de las 3 de la mañana decidimos que era hora de regresar a casa. Éramos 5. Yo, Adrián, Sofía, la romántica y soñadora, Daniel, el líder natural, y Juan, nuestro siempre confiable conductor. Juan, a pesar de haber bebido un poco, insistió en que estaba bien para conducir. No debimos haberle creído. Tomamos el viejo camino de regreso, una carretera angosta y sinuosa que cruzaba un antiguo cementerio. Siempre me ha dado miedo ese lugar, pero Juan aseguró que era el camino más rápido. Mientras avanzábamos por el camino, notamos que el vapor se iba adueñando del parabrisas del viejo Ford. La niebla, antes una bruma ligera, ahora se alzaba con una cortina de vapor, densa y blanca, escondiendo la carretera a nuestros ojos. Parecía que viajábamos en un mundo de sombras y siluetas, con apenas los faros del auto arañando unos metros de visibilidad. Juan, cuyo temple solía ser inquebrantable, comenzó a fruncir el ceño, sus manos apretando con fuerza el volante mientras trataba de mantener los ojos en la carretera. El aire dentro del auto se volvió espeso, nuestros chistes y risas se extinguieron, dejando solo el zumbido del motor y la melodía de alguna canción olvidada en la radio. Entonces, ocurrió. Apareció de la nada, como un monstruo de piedra levantándose del suelo. Una roca de gran tamaño, inamovible e impotente, sobresalía en medio de nuestro camino. Juan, con reflejos agudizados por la adrenalina, intentó esquivarla, girando bruscamente el volante a la derecha.
El auto, desobediente, se deslizó primero, luego pareció saltar. Recuerdo la sensación de mi estómago al revés, como cuando te lanzas en una montaña rusa. Los gritos de todos llenaban el espacio confinado mientras el mundo alrededor daba vueltas. Un golpe sordo, un crujido de metal, el ruido de cristales rompiéndose. Luego, un abrupto silencio. Nos detuvimos. El auto yacía volcado, apoyándose en su lado derecho. El mundo parecía inclinado, desorientado. Miré hacia afuera y lo vi. Un portal de piedra cubierto de musgo, parcialmente escondido por la densa niebla, la entrada del cementerio. De repente, el silencio de la noche se vio interrumpido por un coro de grillos y el lejano aullido de un lobo. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de cuán cerca estábamos de aquel aterrador lugar. Nuestro accidente nos había dejado en la mismísima puerta del cementerio. Lo que pasó a continuación fue lo que realmente convirtió esa noche en una de terror. Mientras intentábamos llamar a alguien para que nos ayudara, empezamos a escuchar susurros y a ver sombras moverse entre las tumbas. Las risas y murmullos parecían provenir de todas direcciones. Corrimos hacia el auto, buscando refugio, pero los sonidos parecían seguirnos. Con el temor envolviéndonos como una sábana fría, nos apretamos en el interior del auto volcado. Cada sonido que venía del exterior parecía amplificarse, y nuestras respiraciones entrecortadas eran el único sonido que podíamos controlar. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Daniel, su voz temblorosa apenas audible. No lo sé, respondió Juan, sus ojos parpadeando mientras miraba fijamente el oscuro exterior. Pero tenemos que mantener la calma. Adrián, que siempre había sido el bromista, no tenía ninguna broma que hacer. En lugar de eso, miraba su teléfono, golpeando la pantalla como si eso pudiera traer de vuelta la señal. Esto no puede ser real, murmuró Sofía. Su voz estaba llena de un terror inconfundible, y su piel parecía más pálida bajo la luz tenue de nuestros teléfonos. Tenemos que salir de aquí, insistí. Tenemos que caminar hasta la carretera principal y buscar ayuda. Pero mi sugerencia fue recibida con miradas temerosas. Nadie quería abandonar la relativa seguridad de nuestro auto. La idea de adentrarnos en la niebla, de enfrentarnos a lo desconocido, era demasiado aterradora. Así que allí nos quedamos, atrapados en nuestro auto volcado, manteniendo conversaciones en susurros mientras las risas y los susurros del cementerio continuaban. Hablábamos en voz baja, compartiendo nuestras esperanzas y miedos, rezando para que la pesadilla terminara. Pero a medida que las horas pasaban, nos dimos cuenta de que nuestra única opción era esperar hasta el amanecer, soportando los sonidos del cementerio, soportando nuestro propio terror. A medida que el cielo se comenzaba a aclarar, un suave resplandor se filtraba a través de la densa niebla. La oscuridad que antes nos rodeaba comenzó a retroceder, dando paso a un nuevo día. Los sombríos grises de la madrugada se transformaron en tonos suaves de azul y rosa. Fue una vista asombrosa, casi surrealista después de la eternidad de oscuridad que habíamos soportado. Y con el amanecer, los ruidos cesaron. Los susurros y las risas que antes parecían tan reales, tan amenazantes, simplemente desaparecieron. Fue como si la luz del sol hubiera barrido los terrores de la noche, dejando solo el silencio y la tranquilidad de la madrugada. Nos miramos sin atrevernos a creer que había terminado. La tensión en el auto disminuyó, reemplazada por una mezcla de alivio y confusión. ¿Había sido real? ¿O habíamos sido víctimas de nuestra imaginación alimentada por el miedo y la oscuridad? Creo que ya se fue lo que sea que fuera, dijo Juan, sus palabras rompiendo el silencio. Después de unos momentos de vacilación, salimos del auto. La niebla aún cubría el cementerio, pero con la luz del día ya no parecía tan amenazante. No había sombras bailando entre las tumbas, no había susurros en el viento. Solo estábamos nosotros, nuestro auto volcado y el viejo cementerio. Con la ayuda de nuestros teléfonos, finalmente logramos contactar a la policía y a nuestros padres. En unas pocas horas estábamos de vuelta en casa, con nuestros seres queridos compartiendo la increíble historia de lo que habíamos vivido. Carretera de México. Una noche de misterio y ropas rasgadas. Era una noche fresca en Guadalajara, México.
Mi amiga Alejandra y yo habíamos decidido tener un viaje nocturno a la playa de Puerto Vallarta. Alejandra, siempre la aventurera, insistía en que la carretera estaba más tranquila y que el viaje nocturno nos daría la oportunidad de disfrutar de la playa al amanecer. Además, la noche es más fresca. No hay nada como un viaje nocturno, decía Alejandra con una sonrisa en su rostro. Mientras recorríamos las sinuosas carreteras, Alejandra manejaba y yo controlaba la música. De repente, el auto comenzó a sacudirse violentamente y Alejandra tuvo problemas para mantener el control. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando?, grité, agarrándome del asiento mientras Alejandra luchaba por mantener el auto en la carretera. Finalmente, Alejandra logró detener el auto al costado de la carretera. Estábamos ambos temblando intentando entender lo que acababa de pasar. «Debe ser el motor», dijo Alejandra. «Mejor reviso». Alejandra salió del auto y levantó el capó. Pasaron unos minutos antes de que volviera al auto con una mirada de perplejidad. «No es el motor», dijo. «No hay nada malo con el auto». «¿Entonces qué fue eso?», pregunté, todavía temblando por la experiencia. Justo cuando Alejandra estaba a punto de responder, algo inesperado ocurrió. Una figura de repente emergió de la oscuridad y cruzó la carretera frente a nosotros. No era una criatura o una sombra indeterminada, sino un hombre grande con ropa gastada que parecía haber salido de la nada. Nos quedamos paralizados, observando cómo el hombre se movía con dificultad, casi arrastrándose al otro lado de la carretera, antes de desaparecer en el espeso bosque. «Dios mío, Ale, ¿viste eso?», exclamé, aún en shock por lo que acabábamos de presenciar. «Sí, lo vi», respondió Alejandra, su voz temblorosa. «Debemos averiguar si está bien». A pesar de mis protestas, Alejandra salió del auto y se dirigió hacia el lugar donde el hombre había desaparecido. Tomé mi teléfono y llamé al número de emergencia local, describiendo lo que habíamos visto. Mientras esperábamos a la policía, Alejandra regresó, visiblemente alterada. No había rastro del hombre, solo trozos de ropa gastada enredados en las ramas. Los oficiales que llegaron fueron un hombre y una mujer de la policía local. Aunque parecían un poco desconcertados por nuestra historia, escucharon atentamente y tomaron notas. Después de dar nuestras declaraciones, uno de los oficiales, un hombre mayor con bigote y arrugas en su rostro, nos miró con seriedad. «Creo que hicieron lo correcto en llamar», dijo. «Vamos a investigar esto. No deberían haber personas vagando por estas carreteras, especialmente de noche. Podría ser peligroso». La oficial, una mujer más joven con ojos intensos, asintió. «¿Están seguros de que están bien para seguir conduciendo?», preguntó, observando el auto. «Parece que el coche está en buen estado, pero si están demasiado conmocionados, quizás deberían tomar un descanso». Agradecimos su preocupación y aseguramos que estaríamos bien. Subimos al auto, pero antes de que pudiéramos arrancar, el oficial mayor nos detuvo una vez más. «Por favor, tengan cuidado», advirtió. «Estas carreteras pueden ser impredecibles por la noche, y si ven algo extraño otra vez, no duden en llamarnos». Con un último adiós, los oficiales se subieron a su coche patrulla y se dirigieron hacia el bosque, seguramente para buscar al hombre misterioso. El resto del viaje fue en silencio. Ambos estábamos asustados, preguntándonos quién era ese hombre y qué le había sucedido. No importaba cuánto intentáramos sacudirnos el miedo. La imagen del hombre con ropa gastada cruzando la carretera en la oscuridad de la noche nos perseguiría durante mucho tiempo. Al día siguiente encontramos las marcas de garras en el parachoques trasero del auto. Esa noche en la carretera nos enseñó una valiosa lección sobre los peligros imprevistos de los viajes nocturnos. Y aunque al final llegamos a la playa y vimos un hermoso amanecer, siempre recordaremos aquel viaje por el encuentro inesperado en una oscura carretera mexicana. Viaje nocturno aterrador, enfrentando a los sin rostro. Mi nombre es Alejandro. Desde hace muchos años viajo constantemente por las carreteras de México, explorando cada rincón de mi hermoso país. Conozco la mayoría de los caminos como la palma de mi mano, pero nunca olvidaré aquel viaje a la sierra de Chihuahua. El recuerdo de aquel viaje me llena de terror y en las noches solitarias
aún puedo escuchar los susurros que se escondían entre los árboles. Era el otoño de 2022. Había decidido visitar la sierra y, para hacerlo, tenía que atravesar el famoso desierto de Chihuahua. La ruta es conocida por su belleza desolada y sus curvas peligrosas, pero jamás imaginé lo que me esperaba. Había pasado el último pueblo hace horas y la puesta del sol pintaba el desierto en tonos anaranjados y rosados. Había una belleza letal en el paisaje. La vastedad de la tierra a cada lado del camino parecía sin fin, y el silencio era tan profundo que podía oír mi propio latido. De repente, el motor de mi camioneta empezó a toser y a traquear. Me detuve al borde de la carretera, abrí el capó, pero todo parecía en orden. Decidí continuar mi viaje, pero no pasaron 5 minutos cuando la camioneta se detuvo completamente. Estaba en medio de la nada, sin señal de celular, y la radio solo emitía estática. No tenía más opción que esperar hasta el amanecer, así que preparé mi bolsa de dormir en la parte trasera de la camioneta. Justo cuando estaba a punto de dormir, escuché un sonido sordo a lo lejos. Pensé que podría ser otro vehículo, así que me asomé a través de la ventanilla, pero no vi nada. A medida que la noche avanzaba, el sonido se hacía más cercano, más real. Parecía un susurro, casi inaudible, que se mezclaba con el sonido del viento. Me arrastré fuera de la camioneta, tratando de localizar su origen. Entonces, lo vi. Un haz de luz se balanceaba en la oscuridad a lo lejos. Era una lámpara, y a su alrededor había sombras danzantes. Me sentí atraído hacia ellas como un insecto a la luz. Avancé con cautela, pero la oscuridad pudo más. Las sombras se revelaron como figuras humanas, vestidas con ropajes antiguos. En medio de ellos, una anciana me miraba fijamente. En su mano, una lámpara de petróleo que iluminaba su rostro arrugado. Me habló. Su voz era como el crujir de las hojas secas. «Viajero, te has perdido en el camino de los muertos», dijo. «Solo podrás regresar si resuelves el enigma de los sin rostro». No entendía nada, pero una ráfaga de viento me hizo estremecer. Me di vuelta y vi figuras humanoides que se acercaban. Eran los sin rostro. No tenían ojos, ni narices, ni bocas, solo la lisa superficie de piel donde deberían haber tenido rostros. «Para cruzar nuestro camino, debes llevar un mensaje de los vivos a los muertos», la anciana prosiguió. «Dinos, ¿qué mensaje traes?». Me quedé mudo por un momento. Luego balbuceé. «Deseo que descansen en paz». La anciana soltó una risa hueca. «Los muertos no descansan, viajero, pero tu mensaje ha sido aceptado. Puedes irte». Cuando giré para regresar a la camioneta, las figuras se desvanecieron y todo volvió a ser oscuro. Solo quedó la anciana, que se desvaneció lentamente hasta que solo quedó su lámpara en el suelo. Cogí la lámpara y volví a la camioneta. Esta vez arrancó sin problemas y pude continuar mi viaje. A medida que el amanecer teñía el cielo, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. No había señales de las figuras, solo la vasta soledad del desierto. No sé si lo que vi fue real, o el producto del cansancio y el aislamiento. Lo que sí sé es que en las carreteras de México, el mundo de los vivos y los muertos se entrelaza, y los viajeros desprevenidos como yo pueden quedar atrapados en medio. Cierro esta narración con una advertencia. Si alguna vez te encuentras viajando solo por las carreteras de México y escuchas un susurro llevado por el viento o ves luces en la distancia, recuerda mi historia. Tal vez sea tu turno de llevar un mensaje a los sin rostro. Desapariciones en la carretera federal número 1. Un viaje aterrador por Baja California, México. Mi nombre es Pablo. Soy periodista y me especializo en historias de la carretera. Hace unos años cubría una serie de desapariciones misteriosas a lo largo de la carretera federal 1, que serpentea a través de la península de Baja California en México. A pesar de ser conocida por su belleza escénica, la carretera también tiene una fama inquietante. Todo comenzó cuando llegué a un pequeño pueblo llamado El Rosario.
Aquí me contaron la historia de una familia que había desaparecido sin dejar rastro mientras viajaban por la carretera. Habían salido de Tijuana con la intención de llegar a La Paz, pero nunca llegaron a su destino. La policía había rastreado su última parada en el Rosario, pero después de eso simplemente desaparecieron. Intrigado, decidí seguir su ruta y me dirigí al sur por la carretera. La belleza del paisaje era abrumadora, con el mar de un lado y el desierto del otro, pero a medida que avanzaba, sentía una creciente sensación de inquietud. Esa noche, mientras acampaba al borde de la carretera, escuché un sonido extraño, como un susurro arrastrado por el viento. Salí de mi tienda de campaña y miré alrededor. Estaba completamente solo, pero sentía que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad. Al día siguiente, mientras conducía, me encontré con una camioneta abandonada a un lado de la carretera. Era el mismo modelo y color que la de la familia desaparecida. Me detuve para investigar, pero aparte de la gruesa capa de polvo y arena, no había señales de lucha o de que algo estuviera mal. Inquieto, decidí volver a El Rosario para informar de mi hallazgo. En el camino de regreso, mi coche se detuvo repentinamente. Me asusté. Estaba oscureciendo y estaba solo en la carretera. Intenté hacer una llamada, pero no había señal. Mientras esperaba, escuché el mismo susurro arrastrado por el viento. Saliendo de la nada, una figura encapuchada apareció a lo lejos. A medida que se acercaba, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. La figura, que parecía un anciano, se paró a unos metros de mí y señaló la carretera. «No sigas adelante», advirtió con una voz temblorosa. «Esta carretera tiene hambre». Luego, desapareció tan rápido como apareció. Aturdido y asustado, logré arrancar mi coche y regresé a El Rosario. Informé de lo que había visto, pero la gente del lugar solo asintió, como si ya supieran de lo que hablaba. Desde aquel encuentro, he dejado de cubrir las historias de la carretera. Hay algo en ellas, en la soledad de la carretera, que no puedo explicar. Y aunque la lógica me dice que lo que experimenté fue el resultado del cansancio y el miedo, no puedo evitar sentir que hay verdades ocultas en las carreteras de México, verdades que son mejor dejar en la sombra. Después de aquel suceso, me obsesioné con la historia de la familia desaparecida. Hablé con amigos, familiares, vecinos, y todos contaban la misma historia. La familia era normal, feliz, no tenían enemigos ni deudas. Simplemente un día se fueron de viaje y nunca regresaron. Decidí seguir sus pasos una vez más, armado esta vez con más experiencia y un saludable respeto por los misterios de la carretera. Tomé la misma ruta, me detuve en los mismos lugares, pero a diferencia de la última vez, no me detuve cuando la noche cayó. Decidí continuar. Pasé el lugar donde había encontrado la camioneta. Nada parecía fuera de lugar, pero podía sentir una electricidad en el aire, una tensión que no había sentido antes. La radio de mi coche empezó a fallar, sintonizando una estación tras otra, las voces distorsionadas llenando el silencio. Y entonces, lo vi. Adelante, en la carretera, había una figura. No una, sino 4. Una familia, de pie en medio de la carretera, sus rostros iluminados por los faros de mi coche. Me detuve en seco, el corazón latiendo en mi pecho. No se movían, simplemente me miraban. Bajé del coche, con miedo pero decidido a enfrentarme a lo que sea que estuviera sucediendo. Pero en cuanto mis pies tocaron el asfalto, la figura de la familia se desvaneció, dejando solo la carretera vacía y la noche silenciosa. Regresé a mi coche, sacudido hasta la médula, y conduje de regreso a El Rosario. Ya no había dudas en mi mente. Algo había ocurrido en esa carretera, algo más allá de mi comprensión. La familia no había desaparecido, habían sido absorbidos por la carretera, convertidos en parte de su misterio. Desde entonces, he dejado de buscar respuestas. A veces, los misterios son solo eso, misterios. Y aunque sigo recorriendo las carreteras de México, ahora lo hago con respeto, porque nunca se sabe
cuándo la carretera decidirá reclamarte como suyo. Carreteras encantadas, el músico ambulante y los misterios ocultos en las rutas de México. Soy músico ambulante que viaja por todo México. Durante años, mi vida ha consistido en ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, presentándome en cualquier lugar que me permitiera tocar mi guitarra. En estos viajes, he experimentado algunas de las carreteras más solitarias y misteriosas del país. Una vez me encontraba viajando desde Monterrey hacia San Luis Potosí. Planeaba pasar por la Ruta del Desierto, famosa por sus paisajes impresionantes y a la vez intimidantes. Durante el día, el calor del sol era insoportable y por las noches, el frío era igual de extremo. Sin embargo, lo que realmente me asustaba eran las historias que circulaban sobre la carretera. En los bares y posadas donde tocaba, escuchaba cuentos sobre viajeros que habían visto cosas inexplicables en esa carretera. Algunos hablaban de luces en el cielo, otros de extrañas criaturas en los alrededores. Yo, aunque no era muy crédulo, me quedaba fascinado por estas historias. Un día, después de una larga jornada de viaje, decidí hacer una parada para pasar la noche en un antiguo motel que se encontraba en medio de la nada. Era un edificio de 2 plantas, con las ventanas rotas y una capa de polvo cubriendo todo. El encargado del motel era un viejo solitario, con una mirada perdida en el horizonte. Cuando le pregunté sobre las historias que circulaban acerca de esa carretera, su rostro se ensombreció. «No son solo historias», dijo. «Esta carretera tiene una energía propia. Hay cosas que no deberían ser perturbadas». Decidí no darle mucha importancia a sus palabras y me fui a descansar a mi habitación. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro proveniente del exterior. Al principio, pensé que era el viento, pero luego las palabras comenzaron a tomar forma. «Escucha», decía la voz. «Escucha la canción de la carretera». Intrigado y asustado, tomé mi guitarra y comencé a tocar, intentando seguir el ritmo de esa voz. A medida que tocaba, la voz se hizo más fuerte, más clara. Era una melodía hermosa, pero aterradora. Me envolvió, me arrastró, me sumergió en un estado de trance. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví en sí, estaba de pie en medio de la carretera. La luna llena iluminaba el desierto y, a lo lejos, podía ver siluetas danzando al ritmo de la música. Eran las criaturas de las que los viajeros hablaban, las sombras de la carretera. Me quedé allí, tocando hasta que el sol comenzó a asomar por el horizonte. Entonces, las figuras comenzaron a desvanecerse y la voz igual. Regresé al motel y me desplomé en la cama, exhausto pero lleno de una extraña sensación de euforia. Había sentido algo que nunca antes había experimentado, una conexión profunda con la carretera y sus misterios. A la mañana siguiente, desperté lleno de preguntas. ¿Había sido todo un sueño? ¿Había realmente tocado música para sombras danzantes bajo la luna? Cuando salí de mi habitación, el viejo encargado del motel estaba sentado en la recepción, mirándome con una expresión sabia. «¿Lo escuchaste, no es cierto?», preguntó. No necesité responder. En sus ojos vi la confirmación que buscaba. Desde aquel día, mi viaje se volvió aún más interesante. Cada vez que me encontraba en una carretera solitaria, paraba y tocaba mi guitarra, esperando escuchar nuevamente la canción de la carretera. A veces, solo recibía el silencio como respuesta, pero otras veces podía escucharla, una melodía apenas perceptible llevada por el viento. Ahora, no solo viajo por México para tocar mi música para las personas, también lo hago para tocar para las carreteras, para las sombras, para los misterios que se esconden en las rutas menos transitadas. Y aunque sé que algunos pueden pensar que estoy loco, que solo son historias, yo sé que la verdad es más extraña y maravillosa de lo que muchos pueden entender. Autopista México-Toluca, un testimonio de terror. Hace unos años me encontraba trabajando en la Ciudad de México.
A pesar de que mi hogar estaba en Toluca, el empleo era demasiado bueno para dejarlo pasar, por lo que me veía obligado a hacer el viaje de ida y vuelta todos los días. Una noche, después de un día particularmente largo, me encontraba conduciendo de vuelta a casa. El reloj marcaba cerca de la medianoche. La autopista estaba prácticamente desierta, con solo algunos camiones de carga esporádicos rompiendo la tranquilidad de la noche. Conducía a un ritmo constante, mi coche zumbando suavemente, la radio apagada. Mis pensamientos flotaban entre el cansancio del día de trabajo y las ganas de llegar a casa. De repente, las luces de mi coche atraparon algo en el camino. Mis ojos tardaron un momento en enfocarse, ajustándose para discernir la forma en la distancia. Había algo allí, algo que no tenía sentido. La autopista rara vez tenía peatones, mucho menos a altas horas de la noche. A medida que me acercaba, la forma comenzó a adquirir una apariencia más definida. Era una figura humana, un hombre. Estaba parado en medio de la autopista, como una estatua solitaria en medio de la nada, su silueta recortada por el brillo de mis faros. Frené, aunque no sin cierto temor. No es común ver a alguien de pie en medio de una autopista en la oscuridad de la noche. Pero algo me impulsó a parar. Tal vez fue un simple impulso humanitario, no estoy seguro. El hombre estaba vestido de manera extraña, con una especie de traje viejo y desgastado, y llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente el rostro. Su mano estaba extendida, una clara señal de que estaba pidiendo un aventón. Después de un momento de duda, desbloqueé la puerta del copiloto. El hombre se acercó al coche y subió. No dijo nada, solo asintió en agradecimiento, su rostro todavía parcialmente oculto por el sombrero. Así comenzó una de las noches más inquietantes de mi vida. Un viaje por una autopista desolada con un misterioso pasajero, cuya presencia transformaría lo que debería haber sido un viaje rutinario en una experiencia de terror escalofriante. Después de que el hombre subiera a mi coche, intenté retomar la normalidad. Conduje en silencio, intentando mantener mis ojos fijos en la carretera, aunque la tensión en el aire era innegable. Cada ruido, cada crujido del coche me ponía nervioso. Todo me parecía anormalmente más fuerte, más agudo. En mi intento por ignorar la presencia del misterioso hombre, me sorprendí a mí mismo mirando el espejo retrovisor una y otra vez. No tenía nada de qué temer, me decía. Era solo un pasajero más. Pero había algo en su silencio, algo en su inmovilidad que me inquietaba. Fue en una de esas miradas al espejo cuando la vi. Mi corazón se paralizó. Sentí como si el aire fuera arrancado de mis pulmones. Allí, en el asiento trasero de mi coche, apenas visible en la luz parpadeante de las luces intermitentes del coche, había otra figura. Era una niña. No tendría más de 10 años. Llevaba un vestido blanco, tan blanco que parecía brillar incluso en la oscuridad. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros, ocultando parcialmente su rostro. Pero lo más aterrador eran sus ojos, grandes, abiertos y vacíos, mirándome fijamente a través del espejo retrovisor. No pude evitar soltar un grito ahogado. Intenté mantener el control del coche. Mi pulso estaba acelerado, mis manos sudaban y temblaban. Miré al hombre sentado a mi lado, pero él no parecía haber notado nada. Seguía inmóvil, como una estatua. Volteé a ver de nuevo al asiento trasero, esperando que la figura de la niña hubiera desaparecido, que todo fuera producto de mi imaginación cansada. Pero no, ahí estaba ella, aún mirándome, sus ojos vacíos fijos en mí. No podía entenderlo. No sabía qué estaba sucediendo. ¿Cómo podía haber aparecido de la nada? ¿Por qué el hombre no parecía notarla? La confusión y el miedo se mezclaban en mi mente, y me vi sumido en una pesadilla que parecía no tener fin. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el ronroneo constante del motor y el zumbido de las ruedas en el pavimento. Pero aún así, con el caos en mi mente, intenté mantenerme concentrado en la carretera. Sin embargo,
Mi atención se vio interrumpida cuando noté algo en mi visión periférica. Giré la cabeza para ver al hombre, pero lo único que encontré fue el vacío del asiento del copiloto. El hombre había desaparecido. No se desvaneció ni se esfumó. Simplemente ya no estaba allí, como si nunca hubiera estado allí. Miré alrededor, esperando verlo en algún lugar dentro del coche, pero nada. La única evidencia de su presencia era el hueco que dejó en el asiento y el pánico creciente en mi pecho. En medio de mi confusión, recordé a la niña en el asiento trasero. Giré rápidamente, esperando ver sus ojos vacíos, pero ella también había desaparecido. El asiento trasero estaba tan vacío como el del copiloto. Miré alrededor, atónito, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La carretera delante de mí parecía más oscura que nunca. Los faros de mi coche apenas penetraban la negrura. Todo rastro de mis misteriosos pasajeros había desaparecido, dejándome solo en la vastedad de la noche. La realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a hundirse en mi mente. No eran personas normales, no podían serlo. Eran fantasmas o algo parecido. Entidades sobrenaturales que se habían manifestado en mi coche, por razones que no podía comenzar a entender. Sentí un terror como nunca antes había experimentado. Estaba solo en una carretera oscura, a kilómetros de cualquier tipo de ayuda, y había sido visitado por entidades que no pertenecían a este mundo. Cada sombra parecía cobrar vida. Cada ruido resonaba como un grito en la quietud de la noche. No sé cuánto tiempo conduje después de eso. Solo sé que mantuve mis ojos en la carretera, mi pie firme en el acelerador, tratando de alejarme de lo que había vivido. Pero por más que intenté olvidar, las imágenes de esa noche, las figuras del hombre y la niña, se quedaron conmigo, acechándome en cada esquina oscura, recordándome la terrorífica realidad de lo desconocido. Carretera de la muerte. Un camionero revela su aterradora experiencia. Siempre me han fascinado las historias de miedo, las leyendas urbanas y los cuentos de lo paranormal. He escuchado y leído un sinfín de ellas, pero nunca pensé que yo mismo sería protagonista de una. Llevo conduciendo camiones a lo largo y ancho de México durante casi 20 años. He visto de todo en mis viajes, pero nada se compara con lo que viví en la famosa carretera de la muerte. Una ruta notoria por la cantidad de accidentes y muertes que ha cobrado a lo largo de los años. Fue una noche de noviembre, fría y oscura. Me habían asignado una ruta que me llevaba por esa carretera. Muchos de mis colegas la evitaban y la llamaban la carretera de la muerte, pero yo nunca he sido supersticioso y además tenía una entrega que hacer. Empezaba a anochecer cuando llegué al tramo más infame de la ruta, un trecho serpenteante rodeado por densos bosques y escarpadas montañas. Hasta entonces, el viaje había sido tranquilo y estaba a punto de poner la radio cuando vi algo en la carretera. Al principio parecía ser solo un bulto oscuro, pero conforme me acerqué, me di cuenta de que era una mujer. Estaba parada en medio de la carretera, con un vestido largo y blanco que parecía brillar bajo la luna. Llevaba en los brazos a un bebé envuelto en mantas. Inmediatamente frené el camión, deteniéndome a unos metros de ella. La mujer no se movió. En ese momento, una sensación de miedo helado me recorrió. Había algo en la forma en la que la mujer me miraba que me heló la sangre. Sus ojos eran oscuros, insondables, y parecía como si estuvieran llorando lágrimas negras. Me mantuve en el camión, incapaz de moverme. Intenté arrancar el motor, pero este se negaba a responder. Entonces, la mujer comenzó a moverse hacia mí. Con cada paso que daba, el bebé en sus brazos parecía tornarse más y más inquieto, y comenzó a escucharse un llanto débil pero penetrante. La mujer se detuvo junto a la cabina del camión. A través de la ventana, pude ver su rostro con mayor detalle. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos oscuros parecían vacíos, como dos pozos negros. El bebé en sus brazos seguía llorando, pero ella no parecía notarlo.
La escena parecía surrealista, como si el tiempo se hubiera ralentizado. La mujer, una figura etérea bajo la luz pálida de la luna, extendió sus brazos hacia mí. En sus brazos, el bebé, envuelto en mantas oscuras, parecía moverse incómodamente. Sus lamentos llenaban el silencio de la noche. Paralizado por el miedo y la confusión, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Miré al bebé, luego a la mujer, y sentí un nudo en el estómago. Era una sensación instintiva, profunda, que gritaba que algo estaba terriblemente mal. Negué con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. No podía aceptar al bebé, no de ella. Había algo oscuro, algo perturbador en su presencia, y la forma en que me miraba con aquellos ojos oscuros y vacíos era como si pudieran ver a través de mí, leer mis pensamientos más profundos. Entonces algo cambió. La mujer, al ver mi negativa, bajó la mirada hacia el bebé en sus brazos, y cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de lágrimas negras que comenzaron a correr por sus mejillas. El llanto del bebé se intensificó, convirtiéndose en un grito desgarrador que resonó en la quietud de la noche. En ese momento, el camión cobró vida de nuevo. Los faros se encendieron con un destello cegador. El motor rugió como un animal despertando de un largo sueño. En mi estado de pánico, sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. El camión se lanzó hacia adelante, alejándome de la mujer y el bebé. Mientras me alejaba, eché un último vistazo por el espejo retrovisor. Allí estaba ella, parada en medio de la carretera, aún extendiendo sus brazos hacia mí, el bebé llorando en sus brazos. Seguí conduciendo, el terror aún recorriendo mi cuerpo. La imagen de la mujer y el bebé quedó grabada en mi mente. Una mancha oscura en una noche ya de por sí oscura. No sabía qué había visto, qué había experimentado, pero sabía que algo me había cambiado para siempre. Y por más que traté de olvidarla, la imagen de la mujer llorando lágrimas negras y el sonido del llanto desesperado del bebé me acompañaron durante el resto de mi viaje y mucho tiempo después. El encuentro sobrenatural en la Sierra Madre Occidental, una vivencia real de terror nocturno en la montaña. Siempre he sido un amante de la aventura, un espíritu libre que anhelaba explorar los rincones más recónditos de México. El día que decidí emprender una caminata en solitario por la Sierra Madre Occidental, no imaginaba que esa travesía cambiaría mi vida para siempre. Había preparado meticulosamente mi viaje. Llevaba una mochila ligera con provisiones, una carpa, un mapa topográfico de la zona y mi confiable navaja suiza. Me embarqué en mi viaje con el sol naciente, dispuesto a enfrentarme a la belleza cruda y aislada de la sierra. Durante los primeros días, todo fue como lo había imaginado. La belleza escarpada de las montañas, los bosques densos y los arroyos cristalinos eran un espectáculo para la vista. Pero conforme avanzaba, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mí. Una noche, mientras estaba sentado junto al fuego, escuché lo que parecían ser murmullos procedentes del bosque. Miré alrededor, pero no había nada más que oscuridad y los sonidos de la naturaleza. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, pero los murmullos persistieron, envolviéndome en un aura de inquietud. Al día siguiente, las cosas comenzaron a empeorar. Me desperté en medio de la noche para encontrar mi campamento revuelto. Mis provisiones estaban esparcidas por todas partes y mi mochila estaba rasgada. No había rastro de ningún animal, solo una sensación de presencia que parecía acechar desde las sombras. El verdadero horror comenzó la tercera noche. Me desperté empapado en sudor frío. La carpa cerrada había atrapado mi aliento en su claustrofóbico abrazo. Un grito agudo todavía vibraba en el aire. No estaba seguro si era real o solo un eco en mi cabeza. Mis oídos zumbaban. Cada crujido en la oscuridad sonaba como un disparo. Lentamente, mi mirada se fue adaptando a la oscuridad, y entonces lo vi.
Una figura femenina, más una sombra que una entidad física, estaba de pie en la entrada de mi carpa. Su silueta era etérea, una espectral fusión entre luz y sombras. La luna, escondida entre las nubes, derramaba una luz irreal que parecía envolverla. Podía distinguir su largo cabello desordenado, como una cascada de oscuridad que fluía sobre sus hombros. Pero eran sus ojos los que me helaron la sangre. Brillaban con una luz sobrenatural, una mezcla de luna y fuego, dos faros en la oscuridad que parecían ver a través de mí. No emitían calor, no mostraban emociones, solo estaban allí, brillando, observando. La mujer no dijo nada, no hizo ningún gesto, simplemente estaba allí, una presencia impotente que parecía traspasar los límites de mi carpa. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando mi pecho como un martillo. Cada parte de mi ser gritaba que corriera, pero estaba paralizado por el miedo. Podía sentir su mirada sobre mí, como si me estuviera midiendo, evaluándome. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido segundos o horas, pero eventualmente ella comenzó a moverse. Con una lentitud que parecía desafiar el tiempo, levantó un brazo y lo extendió hacia mí. En su mano había algo oscuro, algo que a la pálida luz de la luna parecía manchado de un rojo brillante. En ese momento, cualquier atisbo de valor que había logrado reunir se desvaneció. Salté fuera de mi saco de dormir, arrastrándome fuera de la carpa en un movimiento frenético, dejando atrás a la mujer y su ofrenda, huyendo de los ojos que todavía podía sentir clavados en mi espalda. Desorientado y aterrado, busqué refugio en una cueva cercana, donde pasé la noche en vela, temblando de miedo. A la mañana siguiente, con las primeras luces del día, salí de la cueva y volví a la civilización, dejando atrás la sierra y su aterradora aparición. Desde entonces, he colgado mis botas de montaña. La sierra puede ser un lugar de increíble belleza, pero también esconde secretos oscuros que prefiero no descubrir. Cada vez que cierro los ojos, veo a la mujer de la Sierra Madre Occidental, y el miedo que sentí aquella noche vuelve a inundarme. Lo que empezó como una aventura, terminó siendo la experiencia más aterradora de mi vida.